Buenos días. Como verán, no soy Marta Ríos, soy meramente su esposo, Graham Gisby, y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Lamentablemente, Marta tiene un percance y tiene que quedarse allá en Lima. Entonces, para aprovechar de este excelente espacio de radial, yo he invitado a un amigo mío para hablar de unos asuntos que nos preocupa de la vida moderna. Hablando de la vida moderna, y tenemos de la familia moderna, que realmente es una realidad, tristemente. O sea que mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, y todos los problemas que puede traer la sociedad. Lo que realmente queremos hacer es tratar de hacer una diferencia en la vida de cada persona de Cieneguilla para verlo crecer realmente y positivamente. Nosotros ya vemos en esta época todos los carteles de todos los que se presentan a las elecciones y vemos con claridad que todos de ellos ofrecen de todo y toda la vida va a ser mejor y Cieneguilla va a ser un mucho mejor lugar, pero realmente vez tras vez no es la situación. Puede haber pequeñas mejoras aquí, pequeñas mejoras allá, pero realmente al fondo no mejora la vida. Como mi esposa es una parte de la oposición positivamente crítica, ella dice bien y bueno a todo lo que se hace bien y mal a todo lo que se hace mal, con sus razones y sugerencias. Y nosotros creemos totalmente de fondo que realmente en esta vida la solución no es una solución política y buscamos entonces otras formas, porque el grave problema hoy en día reside dentro del hombre, y si el hombre mismo no cambia, ningún tipo de política, oferta política puede cambiar mucho. Si seguimos siendo nosotros los mismos vivos de siempre, los mismos tramposos, ¿qué vamos a conseguir con la política? El cambio tiene que ser radical y verdadera y desde adentro. Y para este fin, yo estoy invitando a mi buen amigo, Henry Jiménez. Es un colombiano que vino hace como 3-4 meses para hablar sobre temas de la población del día. Y él es un experto en todo lo que es la familia y cómo resolver estas situaciones. Henry, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Gracias, Graham, muy amable. Buenos días a toda la audiencia de esta emisora, de esta radio. Mi nombre es Henry Jiménez, soy licenciado en teología, soy coach de vida certificado y tengo especialidades en liderazgo y coaching. ¿Y por qué tomé la decisión de enfocarme sobre esto y utilizar estos conocimientos en la familia? Porque en un comienzo yo era parte de la familia común y corriente de la sociedad, en donde imperaba el hombre, el machismo, donde de todas maneras como hombre tenía la autoridad en la casa, el autoritatismo, no la autoridad, el poder. Y bueno, afectaba a mi familia, aplicaba la violencia, los 4 o 5 tipos de violencia que desafortunadamente se aplican normalmente hoy. Pero llegó un momento en que conocí lo más importante para cambiar al hombre. Como decía ahora Graham, el problema del hombre es que está dentro de sí su problema, y mientras que no cambie el hombre, la situación social no va a cambiar, así se presente el candidato de turno y ofrezca esta vida y la otra. Y la preocupación nuestra, la mía y la de mi esposa, después de conocer los mejores términos y el propósito de Dios para nuestra vida, nos enfocamos en esos principios, la familia. Y es importante entender que la familia hay que edificarla. La familia no se puede construir de una manera
sutil, de una manera liviana, sino que por el contrario, siendo la célula básica de la sociedad, siendo el objetivo principal de Dios, de formar una familia para multiplicarse la humanidad en la tierra y dominarla, tomarla en posesión. Dios dio unas normas y estableció unos principios. Dios no establece leyes y dominios y controles. Dios establece principios, nos enseña principios, nos da principios para fundamentar la familia. Y a mí, cuando empecé a conocer esos principios, cuando empecé a conocer el propósito de Dios con la familia, entonces empezó mi familia a cambiar y empecé a edificar una familia. Edificar una familia no es mandar, edificar una familia no es obligar, no es imponer. Yo hablaba con Graham ahora viniendo para la radio y conversábamos sobre los proyectos personales y los proyectos de familia. Y conversaba con él y le decía, Graham, el problema que hay es que formamos una familia por simplemente costumbre, por cultura, o porque me tocó, o por situaciones accidentales. Pero no formamos una familia con visión de familia. Y nos llevamos los propósitos personales, los proyectos de vida personal, que son buenos posiblemente, pero que cuando ya una pareja se une a formar una familia, ya estos propósitos de vida personal no son los primordiales, sino que hay que hacer un proyecto de vida de familia. Sí. Entonces, Graham lo que toca es cada uno de nosotros poner al piso los proyectos personales, sí, y edificar uno, ¿no? Entre la pareja. Una persona, una familia a la vez. Claro. Sí, y así podemos ir cambiando, sí. Claro, y cuáles son los propósitos, y qué piensa el uno y qué piensa el otro, y cómo podemos construirlo mejor. Exacto. Y cuando ya los hijos llegan, pues ese proyecto de vida de familia hay que ajustarlo. Exacto. Y cuando los hijos ya crecen, también hay que ajustarlo. Sí. Y cuando ya nosotros quedamos solos para poder continuar en el propósito de Dios, entonces también hay que modificar ese proyecto de vida de familia. Yo tengo 66 años, voy a cumplir, tengo 44 años de casado. Wow, no parece. Gracias. Y hoy aguante la esposa. y hoy yo tengo que hacer ajustes con mi esposa. Sí, sí. Para poder que ya ella y yo aprendamos a disfrutar los nietos, pues, las disfrutemos y disfrutemos las hijas sin querer mandarlas ahora o enseñarles simplemente con consejos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Sí, pues el cómo que es la exactamente. Sí, entonces, sí. La problemática familiar no se maneja con el cuidado necesario. Sí. Desafortunadamente, vamos cada uno de nosotros a primaria, a secundaria, luego la universidad, luego los posgrados, y eso es bueno. Sí. Pero nadie aprende ni está interesado a recibir orientación de qué ser esposo, qué ser esposa, qué ser papá y qué ser mamá. Entonces ahí viene la crisis. Sí, aunque en mi colegio ya hacemos mucho hincapié en eso porque sabemos de las falencias dentro de la misma familia de los alumnos en muchos casos, y ahí tenemos que subsanarlo de una forma u otra, y ahí es donde se trata de los valores eternos realmente, y los valores cristianos. Lo que a mí me preocupa hablando de la familia es que, regresando a la Biblia, el divorcio siempre ha estado. Sí. Es una grave preocupación porque creo que nadie se casa para divorciarse, pero siempre está ahí. Y no sé si tú pudieras leer Mateo 3 al 10, porque con mi voz de gringo no van a entender quizás. Entonces, hago un paréntesis antes de leerlo, ¿no? Sí es cierto, sí, okay, que el divorcio ha estado desde la antigüedad, sí, sí, porque el corazón del hombre es así, ¿no? Exacto. Pero a mí me sorprende algo, y yo escucho muchos jóvenes fuera de mi entorno, escucho muchos jóvenes en sus comentarios que dicen, bueno, yo me voy a casar, sí, pero si no me va bien,
1, Exacto, 2, 3 sí. años yo me divorcio porque estoy joven Sí. y vuelvo y rehago mi vida. O sea, Ya lo tienen claro. Ya lo tienen claro. Y los pobres criaturas que Sí, salen claro. de esta unión, ¿qué hacen ellos? Y que quedan. Sí, o sea, con uno, con otro, cuando los hijos, el ser humano, Sí. por su formación, por su constitución, simplemente por su constitución, Sí. por ser creado de determinada manera, necesita un papá y una mamá. Sí, Y lo necesita que tengan su misma sangre. sí. Porque yo siempre he dicho que los hijos no los quiere y no se los aguanta sino uno mismo. Otros no se aguantan mis hijos. Sí. Entonces eso es algo fundamental. Y está lo que tú dices, sí es cierto. Mira lo que dice Mateo 19, 13 en adelante, dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Sí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sí. Y más, si vamos al libro de Génesis, termina un verso, el verso 24, diciendo, y estaban ambos desnudos Sí. y no se avergonzaban. Sí. Aquí el Señor nos enseña unos 4 principios importantes para fundamentar con solidez la familia. Perfecto. ¿Y cuáles son? Esos 4 principios vamos a tomar los que son el principio de separación, el principio de unidad, el principio de integración y el principio de intimidad. Y qué bueno que los tratemos uno a uno, Sí. porque si uno de ellos falla, falla la familia. Sí, sí. Si los padres no lo tienen claro, los hijos, ¿qué van a aprender? Claro. Lo que ven. Lo que ven. Sí. Correcto. Entonces, empecemos a tratar el primer principio, que es el principio de separación. ¿Qué dice? Por esto dejará el hombre padre y madre. Sí. O sea, el principio de separación es dejarlo primero. Sí. No podemos seguir fundamentando la vida nuestra y la vida de nuestros hijos con base a lo que yo como padre he sido o soy. Sí. Y simplemente, en vez de darles una dirección o darles una orientación, lo que hago es querer que ellos tomen lo que yo he hecho y lo que la mamá ha hecho para que sus vidas sean iguales. Una realidad hoy en día también que me da pena es que por los precios de las casas y los alquileres, muchas jóvenes parejas tienen que vivir con los padres. Y también debe afectar mucho a su nivel de intimidad, realmente. ¿Qué consejos tendría para la gente que tendría que vivir en estas circunstancias? Mira, yo siempre, y en estos 25 años que tengo con mi esposa, o tenemos con mi esposa de orientar familias, siempre les recomendamos que así sea en una pieza, en una habitación, Sí. en un cuarto, Sí. pero iban separados de la familia Sí. primaria. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en casa de los padres, la autoridad es el papá. Claro, sí. Entonces allá se hace lo que ellos digan. Sí. Y entonces el principio de libertad, el principio de cómo debo yo construir lo mío, Sí. se pierde. Y viene el conflicto. Y el pobre yerno, sí, vive con la familia de su esposa, no puede competir con el padre, porque el padre está realizado, tiene su trabajo, tiene sus cosas, y el jovencito está recién empezando y no puede competir. Y muchas veces el papá es muy celoso para su hija, aunque ya lo haya entregado en matrimonio, y debe crear unas tremendas tensiones. Hay algo que nosotros llamamos dentro del proceso de separación, Sí. que impide ese verdadero propósito, y es esas ligaduras malas del alma Sí. entre los padres y los hijos. Sí. Yo creo que el amor del padre y el amor de la madre es importante, es necesario, es fundamental para el desarrollo, pero cuando los hijos ya cumplen determinada edad y ellos ya quieren salir, partir, ¿cierto?, Sí. a formar su propia familia, entonces cuando ese amor es demasiado controlador, cuando ya más, eso ya no es ni amor,
No. Eso ya es una obsesión. Es una obsesión. Sí, sí. Y entonces hay muchos padres y muchas familias que viven con la obsesión de tener siempre el control de todo. Sí. Y cuando se quiere tener el control de todo, definitivamente se hace daño. Y muchas veces los padres siguen tratando a los adultos jóvenes como niños, como siempre fueron sus niños. No cambia la relación entre ellos, uno de iguales o de adultos. Sí, a propósito, ahora que tú me dices eso, recuerdo en este momento, y no está muy lejos, ¿no? En este momento hay unas familias que yo conozco y que definitivamente sus hijos son ya adultos y están como controlándolos tanto que aún hasta el hijo quería independencia de un trabajo aparte y fue traído y luego se quiere traer el otro y eso hay un conflicto tremendo porque no hay la libertad. Y esa persona vive en conflicto con su familia, con su esposa, con lo demás. Entonces, hay un problema en esto, ¿no? En el principio de separación y hay 3 etapas que yo llamo que vive el hombre. Vamos a hacerla aquí muy ligera. Pero quienes que quieran conocer un poco más de esto, que se comuniquen con nosotros, me parecería muy bueno. Pero déjame mirar, hay tres principios o 3 etapas que vive el hombre. Y es la etapa donde se vive el paradigma del tú, que es tú me cuidas, tú me sustentas, tú me llevas, tú me traes, tú me vistes, que es el paradigma de la dependencia. Luego viene el yo soy capaz, yo puedo, yo me defiendo solo, que es el paradigma de la independencia. Y luego viene el nosotros, que es el paradigma de la interdependencia. Pero esas 3 etapas tiene que vivir el ser humano. Y el problema es que en el principio de separación se tienen que vivir esas etapas. Y no se pueden interjalar, uno tiene que terminar para claro, arrancar tienen bien un proceso. Un proceso. El primero, la dependencia, emocionalmente y físicamente, es desde ser engendrado en el vientre de la madre hasta unos 8 o 9 años de edad. Aunque no se vive la independencia a partir de los 9 años, sí él emocionalmente cree y quiere vivir la independencia. Ahí sí, todos sabemos que claro, hijos. Y eso está más o menos hasta los 20, 21 años, en donde el adolescente y el joven no quiere que se le diga nada, no quiere que se le mande. Él siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, correcto. Pero eso no es malo. Es normal, es parte Pero del proceso. yo escucho a muchos padres de familia golpearse la cabeza, rascarse la cabeza y decir, ¿qué hago? Mi hijo es adolescente y ya me tiene desesperado. Pero hay diferentes grados de eso, ¿no? Sí, claro. Algunos sí son realmente difíciles. Sí, no, la adolescencia es una etapa difícil, pero el problema que radica en nosotros los padres es que no estamos preparados para esa etapa, no sabemos, no buscamos orientación, no buscamos ayuda, entonces hacemos mucho daño. Nuestros padres a nosotros seguro que nos hicieron daño sin quererlo, pero ellos no estaban preparados para una etapa de adolescencia, y que la de hoy es una etapa peor, porque en la época nuestra yo no podía decir nada, porque si yo decía algo, mi papá ahí tenía mi problema. Hoy hay más libertad en eso, peor todavía. Pero los padres tenemos que aprender a llevar los adolescentes y saberlos manejar. Y cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y cómo debo aplicar yo esta situación, cómo debo manejar esta situación, cómo aplico, digamos, esta disciplina, y cómo lo corrijo de la mejor manera y cómo lo voy entendiendo para convertirme en amigo de mi hijo. Y no de pronto en aquella persona que ellos siempre ven a los padres y que son los enemigos, entre comillas, ¿no? Sí, este amigo de mi hijo también he visto ha causado muchos problemas cuando lo hacen demasiado rápido, cuando los chicos tienen como 11, 10, 12, 13 años. Yo he hablado con padres de familia en varios colegios que simplemente dicen que sí, soy amigo de mi hijo. Entonces hablamos de las cosas así, pero no, uno es un adulto, el otro es niño, y
un padre tiene que ser padre más que amigo. Y me preocupa de esto porque la relación nuevamente sale mal en mi experiencia. Sí, lo que pasa es que el término de amigo en los hijos y el término de amistad llevado a lo correcto, el amigo no es aquel que acepta que el otro haga lo que quiera. Sí. El amigo verdadero es aquel que tiene, digamos, la claridad en qué es lo correcto y qué es lo no correcto y su amigo cómo se está comportando. Sí. Entonces, el amigo es aquel que aún hasta puede convertirse en enemigo de su amigo por decirle la verdad. Sí. Y cuando nosotros manejamos la parte de los padres para hacerse amigo de los hijos, no es en el sentido de una relación de irrespeto, no, es en el sentido de la confianza. Sí. Yo creo que tú lo sabes y lo podemos con claridad presentarlo. En la vida uno tiene amigos en los cuales tiene mucha confianza, sí, y le cuenta todas las cosas y las cosas más íntimas. Yo viví en mi época de estudiante, yo tenía un amigo, lo recuerdo todavía, y cuando nos encontramos de vez en cuando, voy a Colombia y nos encontramos, conversamos y pasamos muy bien. Era el amigo que yo le confiaba todo, sí, le contaba mis problemas, las dificultades, etcétera. Ese es el tipo de amigo que deben convertirse los padres, en la confianza. Sí. Que el hijo o la hija le tenga suficiente confianza aún hasta decirle... Para contarle sus problemas. Contarle sus problemas. Porque muchos niños se meten más en problemas porque no confía con los padres, no comparte para ver soluciones a sus problemas y tratan de hacerlo por sus propios medios, o peor todavía, con los consejos de sus amigos. Claro. Que no son acertados tampoco. Lógico, no son acertados porque los amigos de él, dentro del mismo proceso que ellos viven los mismos problemas y la misma, sí, problemática. Sí, porque sí, la problemática de la familia siempre es la misma y será siendo la misma hasta tanto los padres no tomen conciencia de la importancia de lo que es edificar una familia. Sí. Yo ahora te escuchaba y comentabas que en el colegio, en tu colegio, se dedica mucho a fomentar y ayudar y a dar mensajes y charlas especiales para los padres. Claro. El problema hoy es que en muchos colegios, yo por ejemplo tengo el privilegio y la bendición de Dios de estar en el colegio Eliel, aportándoles un poco de mi experiencia para los jovencitos desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria que hay allí, y estoy tratando de que los padres vengan a tener unas charlas especiales que damos. Por ejemplo, este viernes que viene estoy citando unas conferencias allí en el auditorio del Colegio Eliel el viernes, creo que es 18, creo, a las 7 de la noche, hablando sobre la violencia intrafamiliar. Sí. ¿Qué hay dentro de la familia? Porque es importante que los padres entiendan eso, pero hay un problema con la mayoría de los padres en general. No hablo del colegio Eliel, en la gran mayoría de los colegios quienes van son las madres. Muy pocos va la pareja, sí, porque el, sí, papá dice, no, es que yo estoy muy ocupado, hay cosas muy importantes, sí, ve y encárgate tú de eso. Pues, ya, entonces, exactamente. Sí, sí. Y al fin, ¿qué es más importante para él? ¿Los hijos, la familia, sí, o la chamba, o los compromisos, etcétera? Son las prioridades, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, si el primer concepto que se tiene que tener sobre el matrimonio es la separación, y esa separación es aparte de la familia primera, pero también separar los tiempos, sí, ¿cierto? Separar las cosas que no nos permiten que la familia sea el centro de la atención para nosotros. Entonces es muy importante que los padres de familia tengamos presente eso. Lo que yo hago es lo que con lo que yo me manifiesto a mi familia, es lo que yo le voy a mostrar si verdaderamente, sí, amo a mi familia. No es por lo que digo, sino por lo que hago. En una oportunidad se presentó un niño y le dijo al papá, papá, yo no quiero tu amor. El papá continuamente le decía, yo te amo mucho, hijo. Y un día el niño le dijo, papá, yo no quiero tu amor. Y el papá se sorprendió. Sí, me imagino. ¿Sí? Y se quedó y le dijo, ¿pero por qué, hijo? ¿Qué pasa?
Le dije, no, papá, es que tú también le dices a mi mamá que la amas y le pegas. Sí. Yo no quiero ese amor. Este tipo de amor, ¿no? ¿Sí me Exacto, entiendes? sí. ¿Qué le estaba diciendo Sí, el niño? sí, Tú sí. dices que me amas, pero no respetas y amas a la mujer que me ama a mí y que tú dices Sí, que la sí. amas a ella. Entonces, paradójicamente, decimos algo. Pero el que pega a la esposa también pega a los niños. Sí, ¿Una patología? yo digo que esa persona que le pega a la esposa es una persona que vio Sí. violencia o abandono en su familia primaria. Ok, lo retomamos porque tengo que ir a un pequeño corte. Okay. Ok. Gracias, Henry.